Y este proyecto de ley solamente está beneficiando solamente a ¿quiénes? A las medianas y grandes empresas. Entonces, ahí tenemos que ver los recursos económicos justamente porque estamos en deuda todavía con el Estado. El Estado primero está en deuda con salud. Entonces, creo que si podemos subsanar esto, podemos llegar a una conclusión. Yo creo que estos proyectos de ley son importantes, pero sí tenemos tiempo para debatirlos, pero sí quisiera, por intermedio de usted, presidente, esa pregunta que la conteste el ministro. Gracias, presidente. Gracias, colega. Tiene la palabra el colega Tapia. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Bocángel y una interrupción la congresista Milagros Salazar. Gracias. Breve. Estamos hablando hemos dicho que nosotros también tenemos aquí proyectos que no van a irrogar ni un gasto al Estado, que es el proyecto de ley que se ha presentado y lo vamos a debatir aquí, que es justamente con instituciones del Estado. Y este proyecto también que se está viendo la manera de cómo las propuestas que han dicho, ¿no? Relacionadas al impuesto a la renta o a alguna, ¿no? Lo dijo el congresista Lescano, viendo todas las alternativas. La pregunta que le quiero hacer al ministro, cuando habló justo Lucho y tocó esa, por eso pedí la interrupción, ¿el Estado tiene el dinero para poderle pagar en salud? Si no lo tiene, acá está, pues, cómo pagarle, cómo el Estado le pague salud a través quizás de esta ley, y es la plata. Eso podría ser una de las maneras, esos 50 o 70 millones, digamos 70 millones en 5 años, porque son 70 millones por año, ministro, 70, que le debe 350 a 400 millones, en 6 años el Estado le está pagando de salud, y de salud está cobrando su deuda y está dando empleabilidad a los jóvenes. Podría ser una alternativa, ¿no? Para una interrupción tiene la palabra la colega Milagros Salazar. Gracias, señor presidente. Puntualmente, en el sentido de el proyecto de ley 1104, también quería precisar, es saludable que haya presentado los 4 proyectos, pero también queríamos ver si considera la parte de la capacitación, que es tan importante, porque son estudiantes o son trabajadores que no han terminado la primaria, la secundaria, o están terminando la educación secundaria y no tienen esa capacitación. Entonces, ¿quién va a asumir esa capacitación? ¿Va a ser la empresa? ¿Va a ser el Estado? Porque si no, no le estamos dando herramienta para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Entonces sería un punto, porque si nosotros estamos beneficiando a las empresas con hacerle la cobertura del 9%, o sea, ellos, ¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es la parte que ellos van a dar? Porque ellos van a ser los beneficiados, entre comillas, con ese pago del 9%. Entonces también tendría que haber un compromiso de las empresas para que fortalezca la capacitación, ¿no? El otro punto también importante es que este proyecto de ley se está enmarcando en la mediana y gran empresa. Y sabemos que las MIPES tienen una durabilidad, si es que no le dan el soporte, ¿no? De una durabilidad de 1 año de vida. Y al año mueren porque no tienen subsidios, no tienen préstamos, y hasta que creen clientes mueren en el tiempo. Este proyecto está considerando a las MIPES también para que se puedan insertar, porque generalmente las MIPES tienen un CIS contributivo. Entonces no solamente hay que estar direccionados a las pequeñas y grandes empresas, sino también hay que considerar a las MIPES y ver cómo hacemos también para hacer ese subsidio. Entonces yo creo que también ese capital humano de grandes emprendedores no terminarían su vida en 1 año. Entonces tendríamos que también pensar en ello. Por el momento es eso. Y ya cuando se debatan los diferentes proyectos, ahí... Gracias, colega. Puede continuar el colega Tapia. Gracias, presidente. Por su intermedio, para saludar al ministro de Trabajo y todo su equipo, y así también mis colegas congresistas. Presidente, quiero decirle que en el marco de dar oportunidad a los jóvenes, saludo este proyecto del tema de empleabilidad a los jóvenes del Perú. Como autor del proyecto de ley que dio origen a una ley ahora de los CAS,
para que pasen a 7.28. También debo saludar que se han cumplido los tiempos. Solamente considero de que es un tema que debe corregirse, es un tema de la relación, que probablemente ha habido algunos errores, que tengo la plena seguridad que el Ministerio de Trabajo y la Presidencia Ejecutiva corregirán a la brevedad posible. Presidente, en relación al proyecto de ley que nos ha enviado el Ejecutivo, debo decirle, yo soy incluso de los congresistas que en el periodo parlamentario anterior, por ejemplo, me opuse, ¿no?, a la ley Pulpín. Y justamente porque habían temas de vulneración de derechos laborales, ¿no? Y ahora vemos que, si bien es cierto, este proyecto de ley ataca un tema muy importante, que es el tema del empleo juvenil. Ya se dijo que este proyecto va dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años, aspira a 50.000 jóvenes que tengan trabajo, con una inversión por parte del Estado de 70 millones. Y que esto acarrea pues un subsidio a la empresa con su 9%, que prácticamente son los 70 millones. Pero, presidente, se habla que todos los años ingresan al mercado laboral más de 300.000 jóvenes. Y por otro lado también, para que esto se produzca, presidente, es importante que la economía tiene que crecer. Entonces mi primera interrogante es, ¿se necesita para esto que la economía crezca a un 7%? Y si ahora estamos creciendo menos del 3%, ¿cómo van a enfrentar esto? Es una pregunta importante, ¿no? Porque se necesita realmente ahora estamos en una desaceleración económica. No se está creciendo a un 7%. ¿Cómo va a enfrentarse? Estamos en menos del 3%. Por otro lado, el 2011 se creció pues el empleo urbano a 5.4% y el 2016 solo creció. El 2016, presidente, solamente creció el empleo urbano 0.4%. La tasa, digamos, el empleo informal en los jóvenes de 18 a 29 años alcanza el 78%. 8 de 10 jóvenes trabajan en informalidad. El ejemplo lo que hemos tenido acá, obviamente en la de Malvinas, ¿no? Fatal. 8.4% es la tasa de desempleo en los jóvenes en general. Y bueno, el 61% de los jóvenes que estudian una carrera técnica o profesional no trabaja en lo que estudiaron. Y los jóvenes que no estudian ni trabajan asciende a 1.7 millones. Qué bueno que se hayan tomado en cuenta aquí recomendaciones del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo. Pero, presidente, acá quiero enfocar lo siguiente. El tema, presidente, de la deuda, perdón, el subsidio a las empresas, que es el 9%, que prácticamente va a ser 70 millones que va a salir del Estado. Sería bueno que piense el Ministerio de Trabajo, reflexione con sus, digamos, con sus asesores, de que este financiamiento debería ser compartido. 50% la empresa y 50% el Estado. Les decido esto, presidente, porque realmente, miren, cuidado que podamos afectar también a E-Salud. A E-Salud le deben no solamente la cantidad que se ha dicho acá, sino las empresas públicas le deben cerca de 3.000 millones. Y las empresas privadas le deben 3.000 millones más, o sea, son como 6.000 millones que le deben a E-Salud. ¿Por qué primero no le pagan su deuda a E-Salud, no? Porque la atención, ya saben, por la que pasa pese al esfuerzo que hace el recurso humano, pero realmente no hay solución a la crisis de salud hasta el momento. Entonces, cuidado, que aquí puede poner en riesgo también a E-Salud. Por otro lado, presidente, que también ha sido recalcado, ¿quién lo va a asumir el plan de capacitación? ¿Lo va a asumir la empresa? Porque creemos que esos jóvenes también sigan un plan de capacitación, porque luego que terminan los 3 años, ¿a dónde van a ir? Y tienen que capacitarse, presidente. El tema, se pretende subsanar aquí el tema de la fiscalización mediante la planilla electrónica, ¿no? La planilla electrónica. Pero, presidente, yo creo que el SUNAFIL tiene que funcionar. Si son 390 trabajadores que no pueden ni siquiera fiscalizar digamos, a la masa laboral, perdón, a las empresas que tienen una masa laboral, ¿cómo van a enfrentar
esta fiscalización laboral, porque no necesariamente, está bien la planilla electrónica, pero tiene que haber una fiscalización y es muy probable la alternativa. Piensen en esos trabajadores, creo que hay 200 que están en óptimas condiciones para que puedan pasar también al sistema de SUNAFIL en la parte de inspectores, ¿no? Podría ser una posibilidad. Se habla de que prohíbe el reemplazo y lo que sí también me llama la atención, presidente, es de que esto no ha sido discutido en el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, de alguna manera creo que es un escenario para fomentar también esta discusión. No ha sido, digamos, discutido en el Consejo Nacional del Trabajo. Por lo demás, presidente, debo decirle que, si bien es cierto, no se afectan derechos laborales, pero sí me preocupa el tema si bien es cierto, vamos a la formalización, bienvenido, pero se está afectando un dinero que parte del Estado. Considero que el 50% podría ser factible y que lo analicen en las discusiones positivas, a futuro. Presidente, para terminar, una vez más recalcar, ¿vamos a combatir la informalidad? Me parece que sí, se puede combatir la informalidad. Se necesita crecer la economía, por supuesto, necesitamos se llama el motor de la economía. Digamos, que se compartan los costos, lo que significa el tema del 9%, salud de empresa, la planilla electrónica, perfecto, pero necesario que la fiscalización por parte de SUNAFIL. Y termino, presidente, diciendo la recomendación que habla el Banco Mundial. Queremos soluciones eficaces y sostenibles. Entonces, cuidadito, que me parece que eso no es sostenible. Hay que ponerle mucho énfasis en ello, presidente. Y para que nuestros jóvenes, para terminar ya, tengan oportunidades laborales, el Estado debe brindarles una buena educación, buena salud y los conocimientos y habilidades necesarios para que puedan insertar en el mercado laboral. De todas maneras, presidente, yo realmente saludo esta iniciativa, hay que discutirlo y todo lo que sea en beneficio de nuestros jóvenes, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Para terminar la intervención de todos los colegas, tenemos la intervención del colega Oliva para luego dar la palabra al ministro para que dé respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro, a mis colegas también presentes. Bueno, si bien es cierto, es muy preocupante el trabajo que viene realizando la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, pero por eso justamente hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 1722, ¿no?, que se ha presentado el Poder Ejecutivo para que justamente se pueda evaluar y en este caso sea aprobado, ¿no?, que justamente busca fortalecer, ¿no?, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ya que son pocos los señores que son actualmente que vienen fiscalizando, los actuales fiscalizadores, el cual lo que se trata es de buscar y sobre todo contratar a más inspectores a nivel nacional para poder sobre todo tener una mayor fiscalización. Y en cuanto al proyecto de ley también, que es el 1104, el proyecto de ley también presentado por el Poder Ejecutivo, que se trata de la contratación formal de los jóvenes, si bien es cierto, busca también contratar a jóvenes, pero de manera formal, entre la edad de 18 a 29 años, pero con mayores beneficios y derechos, si bien es cierto, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo, poder también considerar estos puntos, y justamente se encuentra acá el señor ministro para poder, que ha venido a explicar estos temas, que es muy importante, sobre todo, para poder también hacerlo entender a la población y a todo el país. Pero también, por otro lado, es importante también, sobre todo, mencionar justamente en este proyecto de ley del 1104, donde trata y sobre todo menciona que la cobertura de la contribución de salud por parte del Estado a nuevos trabajadores, ¿no? Entonces, este porcentaje del 9% de salud ya está presupuestado también, ya, ¿no? Esto incluso ya está presupuestado por el Ministerio de Economía, y que incluso esa deuda que se habla de salud, esa deuda no es del gobierno central, esa deuda es de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Esto no tiene nada que ver el gobierno central. Hay que aclarar sobre todo ese tema, ¿no? Y por otro lado,
Por otro lado, señor presidente, también y sobre todo aprovechando la presencia acá del señor ministro, es muy importante sobre todo también reconocer el trabajo que vienen realizándose a través de los programas, como es el programa Trabaja Perú. Hace poco tiempo estuvimos también con problemas, justamente los últimos embates naturales que se presentaron. En mi región Ica, justamente este programa ayudó a muchas personas y se les pudo brindar inmediatamente la asistencia que realmente necesitaban, ¿no? Este programa daba trabajo, ¿no?, de mano de obra calificada a personas de escasos recursos económicos para poder, sobre todo, también darle las facilidades a estas personas que vivían en la zona. Este programa es muy importante que viene trabajando, ¿no?, sobre todo en los puntos más alejados, como dijo mi colega Bocángel, haciendo veredas, plazuelas, losas deportivas, muros de contención, en este caso en mi región, ¿no? Lo cual que hay que felicitar, sobre todo también a la persona que está frente a este programa. Igualmente también el programa como es Jóvenes Productivos, que se trata también de captar a jóvenes de escasos recursos económicos para insertarlos al mercado laboral. En realidad, yo creo que es muy importante resaltar estos programas que pertenecen al Ministerio de Trabajo y sobre todo también evaluar estos proyectos de ley que van a beneficiar en realidad también a los jóvenes que no tienen la oportunidad hoy en día y sobre todo que van a contar con mayores beneficios y mayores derechos. Y por otro lado también de fortalecer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y la pregunta que quería hacerle también al señor ministro es que habló sobre la creación del Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Este tribunal estará implementado dentro de 3 meses. Dijo aproximadamente, ¿no? La pregunta que quería hacerle, señor ministro, en este caso, ¿quiénes serían las personas encargadas de evaluar y a los miembros que representarían este Tribunal de Fiscalización Laboral? Muchas gracias. Gracias. Termina. Gracias. Para una interrupción, colega Tapia. Solamente, presidente, para aclararle de que yo he dicho que es la deuda del Estado, no la deuda de gobierno nacional. Y la deuda del Estado, que incluye gobierno nacional, regional, local, es 3.000 millones de soles. Eso es en total, es lo que le deben a de salud. Y la empresa privada son 3.000 millones de soles. Entonces, y eso quería aclarar, presidente. Gracias. Gracias, colega. Señor ministro, vamos a agradecer de las respuestas. Por el respeto y la consideración siempre a los colegas que están presentes hasta el último, se dé respuesta a los que están presentes. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho las intervenciones de los señores congresistas. Creo que todos han traído a la mesa temas importantes para que puedan ser evaluados, para que puedan ser discutidos y creo que este es el mejor foro para poder hacerlo. Al margen de que vamos a cumplir con dar las respuestas por escrito a cada una de los requerimientos de los señores congresistas y lo haremos llegar a la brevedad posible con todo el detalle del caso, sí me gustaría, señor presidente, como hay varios puntos en común de lo que se ha tratado en los distintos temas, abordar alguno de ellos para no extender en demasía la reunión, pero sí para precisar o dar alguna opinión sobre algunas propuestas de los señores congresistas. Un tema importante que se mencionó, el congresista Bocángel habló del programa de jóvenes productivos y el nivel de efectividad que tiene. Con total transparencia, señor congresista, el nivel de efectividad que tiene es aún muy bajo. Estamos por debajo del 20% de empleabilidad directa. A nivel internacional, estos programas de promoción del empleo a través de capacitación tiene en el inmediato plazo un promedio de 30 a 35% de efectividad. El programa Jóvenes Productivos tiene 2 grandes objetivos. El primer objetivo es la capacitación. El programa por sí mismo genera una capacitación que le agrega un valor de empleabilidad al joven de inmediato o en el mediano plazo. También le permite el programa, en algunos casos, que más o menos bordean el 30% de los casos, emprender negocios propios. No necesariamente tiene que ser un programa de trabajo dependiente. Estamos por debajo del 20%. Hemos hecho cambios en el programa porque usted tiene la razón cuando menciona que tenemos que fortalecer los procesos. Tenemos que hacerle un mejor seguimiento a la empleabilidad de estos jóvenes. Estamos trabajando más de cerca con los
gremios locales, regionales de empleabilidad para entender mejor los requerimientos de la capacitación específica. Y hemos comenzado a tener un incremento, señor congresista, en ese porcentaje paulatinamente. Esperamos que este año nos acerquemos a la meta planteada. De repente no llegamos a ella porque usted lo ha hecho notar, la primera parte del año no ha llegado a la meta esperada, pero estamos trabajando para ello y seguramente el próximo año vamos a poder, con los cambios que hemos hecho y con algunos ajustes presupuestales que también van a priorizar la inserción laboral, vamos a poder tener un indicador que supere el 20% para acercarnos a la meta propuesta del 30%. Tomo su consideración y vamos a trabajar en esa línea. Varios de los señores congresistas han tocado el programa de Trabaja Perú. El programa de Trabaja Perú es un programa de mucho impacto social que tiene varias bondades. Primero, es un programa que tiene una respuesta rápida ante determinadas coyunturas. De hecho, el programa se incrementó sustantivamente en el momento en que hubo la emergencia climatológica en 12 regiones del país. Y este año, en el primer año de gestión, entre el programa de Trabaja Perú regular y el programa de Trabaja Perú en emergencia, hemos podido generar más de 45.000 puestos de trabajo temporales en el país, casi triplicando la cifra del año anterior en la gestión pasada. El programa además tiene una serie de virtudes, porque el programa permite el acercamiento no solamente con una asistencia temporal a la población más requerida, que es la población de escasos recursos, población que tiene que estar calificada como de pobreza o extrema pobreza. Segundo tema, 70% o más de los trabajadores de Trabaja Perú son las mujeres de las comunidades. Todos los congresistas y con muchos de ustedes, señores congresistas, hemos estado presentes en programas de Trabaja Perú en sus regiones, con algunos de ustedes en más de una ocasión. Y hemos estado ahí viendo en vivo y en directo cómo las mujeres de la región son las que sacan adelante en su gran mayoría los programas de Trabaja Perú. Es realmente emocionante ver cómo ellas complementan su tarea familiar y su tarea de liderar un hogar con un trabajo temporal que seguramente estará complementando el trabajo que su esposo, su pareja pueda tener, probablemente en la informalidad, porque estamos hablando de zonas muy pobres del país. Eso es una situación que tenemos que continuar. Tercer tema importante del programa Trabaja Perú es que nos permite engancharnos con los gobiernos locales. La priorización de las obras, la descripción de las obras, el conocimiento de lo que la comunidad debe priorizar como obra, la da el gobierno local. Nuestros equipos técnicos validan las obras, validan que cumplen con los requisitos del programa y los ingresamos a una documentación técnica muy rigurosa, para luego entrar en un proceso de priorización de las obras que terminan con obras, y cuarto punto muy importante del programa, terminan con obras que agregan valor real, directo a la población. Se dejan infraestructuras que sirven para prevenir desastres naturales, para mejorar la calidad de vida, para proteger o darle facilidades a las poblaciones vulnerables de la zona. El programa tiene que seguir creciendo. Estamos en eso con el Ministerio de Economía y Finanzas. El año pasado, el periodo presupuestal que está corriendo, es un periodo que ha recibido inyecciones adicionales especiales el programa por la coyuntura que ya he descrito. Queremos que para el próximo año ya tenga un presupuesto de base mayor al que normalmente tiene. Estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de los señores congresistas para ello, porque es un excelente programa, como varios de ustedes lo han mencionado. Se ha mencionado la problemática del Consejo Nacional del Trabajo y el diálogo social y la discusión de la normativa en ese entorno. Y creo que estamos todos de acuerdo que ese es el entorno natural en el cual tenemos que discutir normas como las que han sido ya promulgadas por el Ministerio o las que están siendo propuestas aquí para discusión del Congreso. Ha habido preocupación sobre el hecho de que el Ministerio pudiera estar promulgando decretos o planteando normativa que, cuando ha sido discutida en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, no logró una unanimidad. El Consejo Nacional del Trabajo tiene unas pautas de operación muy estrictas, muy puntuales. Cualquier acuerdo que se tome en el Consejo Nacional del Trabajo tiene que ser tomado por unanimidad. No hay acuerdos por consenso, no hay acuerdos por mayoría. Si no hay un acuerdo tripartito, pues no hay acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo. Creo que
ustedes como congresistas que están involucrados en la materia laboral comprenderán que no es fácil en temas laborales llegar a una unanimidad. No es fácil. Por lo tanto, el esfuerzo no puede cejar en torno a que si no consigo la unanimidad, entonces no hago el esfuerzo del diálogo. Nuestra política no va en esa línea. Nuestra política va en la línea de buscar la unanimidad y ojalá la podamos conseguir, y de hecho en algunos puntos específicos la hemos conseguido, después de largos debates. Pero lo que estamos buscando prioritariamente es un diálogo técnico, social, laboral, alturado, en donde compartiendo opiniones y criterios y manejando información objetiva, podamos buscar acercamiento de las partes. Y este proceso de los decretos que hemos ya emitido y de las normas que estamos proponiendo fueron parte de ese ciclo. Específicamente, durante 3 meses y medio tuvimos 2 jornadas de reuniones semanales a doble turno en el Consejo Nacional del Trabajo en sus comisiones técnicas, donde estaban permanentemente representados sindicatos, empleadores y el ministerio. Tenemos todas las actas y tenemos toda la documentación. Y se fueron acercando las posiciones. Pongo como ejemplo, por ejemplo, acá se ha discutido y varias observaciones que he tomado nota y que vamos a precisar y que tomamos también en consideración. Hay algunos comentarios de los señores congresistas sobre el darle un periodo al arbitraje potestativo mínimo de 6 reuniones o 3 meses de negociación. Ese fue uno de los temas que se discutió en el Consejo Nacional del Trabajo. Y después de largo debate, resumo la postura final que está en un acta, firmada por los sindicatos, del sector laboral. No encuentran problemas con los plazos propuestos en el primer párrafo. O sea, el sector laboral terminó coincidiendo con esos plazos. Más bien el sector empleador, los empleadores, propusieron que los plazos fueran mucho más extendidos. Que tuviera que haber una negociación colectiva no de 6 reuniones, sino de 12, y que no fueran solo 3 meses, sino 6. Los trabajadores estuvieron de acuerdo con la propuesta finalmente del ministerio. Y finalmente lo que se ha mencionado es que nos hemos quedado con esa propuesta porque tuvimos el acuerdo con los trabajadores y porque la argumentación que esgrimieron los empleadores finalmente, habiéndose acercado, no coincidieron, pero estaban en la línea de estar de acuerdo en que se tenía que tener un determinado nivel de periodo en donde se pudiera fortalecer la negociación colectiva. Pongo, por ejemplo, otra preocupación que varios de ustedes, señores congresistas, han expresado. La normativa en donde se cruzan eventualmente el procedimiento de inspección laboral con una situación judicial. Lo primero que quiero precisar ante una pregunta del congresista Lescano es que, congresista, solamente se aplicaría esta posibilidad cuando la demanda que está en el Poder Judicial ha sido puesta por el trabajador, no por el empleador. O sea, si el empleador pone una demanda, ello no impide la inspección laboral. Solamente si la demanda ha sido puesta por el trabajador. Y quiero también precisar nuevamente que el proceso de inspección laboral y de dictamen de la inspección no se paraliza, se llega hasta la última consecuencia. Lo que no se aplica es el procedimiento de sanción, pues estamos en un proceso paralelo al Poder Judicial que normalmente termina en una sanción, que es la que se tiene que acatar. Ese es el espíritu de la norma. Esa norma, señores congresistas, señor presidente, a través suyo, fue discutida también en el Consejo Nacional del Trabajo intensivamente. Y finalmente, los trabajadores estuvieron de acuerdo con ella. Inclusive plantearon, un tema que no se ha incorporado en la norma, que antes del inicio del procedimiento inspectivo se pusiera en conocimiento de la inspección si es que existiera la demanda judicial. Cosa que inclusive hacía un poco más drástica la figura. Esa figura finalmente no fue tomada en cuenta, mientras que el sector empleador estuvo de acuerdo con el texto propuesto. O sea, estoy dando algunos ejemplos de temas que fueron preocupación de los congresistas y lo entiendo perfectamente y he tomado nota para darle una respuesta más detallada, pero para que puedan ver que la mayoría de estas propuestas fueron no solo discutidas, sino acercadas mucho en el consenso dentro del Consejo Nacional del Trabajo.
sobre la ley de empleo, perdón, y para terminar con el Consejo, efectivamente, como mencionó muy bien la congresista Wilca, ha habido un bache en el Consejo Nacional del Trabajo. Cuando ha concluido este proceso de normativa discutida en el seno durante casi 4 meses, que ocurrió hacia el mes de abril, ahí concluyeron esos periodos, y estábamos ya a empezar una nueva ronda de debate de medidas laborales que inclusive ya tenían agendas